El día de hoy se cumplen 6 días. 6 días de que me separaron de mi pequeña. Esos malditos asesinos que sin algún escrúpulo entraron a mi casa, abusaron de mi mujer, la asesinaron y después fueron tras ella. Para mí fue un día normal, un día lleno de trabajo y estrés dentro de esa empresa que me tenía esclavizado. Suerte tuvieron de que ese día terminé tarde mi turno. Al llegar a casa, noté la chapa abierta con fuerza, un desarmador en el piso e inmediatamente pensé lo peor. ¿Qué habrá pasado con mi familia? ¿Habrán entrado a mi granero? Era mi mayor preocupación, cuando repentinamente escuché el grito de mi pequeña. «Papi, ayúdame». No lo pensé 2 veces para abalanzarme e ir a buscarla. Llegué a su cuarto. Un sujeto a la entrada de la puerta y otro más se abalanzaba sobre ella. No notaron mi presencia y al hacerlo fue demasiado tarde. ¿Qué harían contra el alguacil del pueblo? No dudé en matar al primero por la espalda. Cuando el otro se dio cuenta de lo sucedido y al verme con mi arma de cargo en mano, no le quedó más que rendirse. Lo llevé al granero, aquel granero inofensivo a la vista de todos, o al menos de todo aquel que notaba que en el contenedor de trigo tenía una entrada secreta que los conducía hacia mi palacio. Jamás olvidaré su cara al entrar a ese lugar, al ver las obras que con tanto esfuerzo había creado de todo aquel que la justicia había cerrado sus ojos frente a ellos. Fueron cerca de 26 cuerpos, entre hombres y mujeres, entre asesinos, violadores y estafadores, que, extrañamente, desaparecieron de la lista policial que estaba a mi cargo. Jamás creí que mi pequeña llamaría a la estación para revelar lo ocurrido, y que mis mismos compañeros fueran los cómplices a la hora de atraparme y separarme de ella. Todo gracias a ellos, a esos malditos asesinos que me separaron de mi niña. Buenas noches, amigos de Tierra Muerta. El día de hoy estamos presentando a ustedes un nuevo podcast. Un podcast, como ya lo saben, con uno de los temas más interesantes que hemos tenido en este canal. Vamos a hablar hoy la primera parte de asesinos seriales. Estamos el día de hoy Naday, el buen Andrew, que el día de hoy se va a integrar ya como integrante permanente de Tierra Muerta para los podcasts, y su servidor Alex. Antes de iniciar con esto, tenemos una sorpresa para todos ustedes. En agradecimiento a que ya llegamos a 300 suscriptores en YouTube y llegamos a 1100 en Facebook, les tenemos una pequeña sorpresa por parte de uno de sus patrocinadores. Así es, les tenemos estos 2 paquetitos por parte de nuestro patrocinador UARTS. Son llaveritos de terror, los cuales nos dan para obsequiarlos a ustedes, pero tendrán que participar en la siguiente dinámica que les daremos a conocer ahorita. En la esquina inferior va a aparecer un logo de nuestro patrocinador, que es el de UARTS, y los tendrán que contar a lo largo del video. Al finalizar el video nos tienen que mandar su respuesta de cuántos logos contaron, y los que acerten en la respuesta participarán en nuestra dinámica. La dinámica la cerraremos el día 17 y ese día daremos a conocer por nuestra página oficial al ganador, o en el siguiente podcast. Así es, amigos, el día 17 que se estrene el siguiente podcast estaremos subiendo ahí mismo y presentando a los 2 ganadores. Recuerden que el concurso es solo para México. El costo de envío correrá por nuestra cuenta, así que participen, ¿sale? Anímense a participar. Este logo que está apareciendo justo en este momento es el primero. Después de todas las veces que aparezca, cuéntenlas, mándenos su respuesta por Facebook y estarán participando. Amigos, pues el día de hoy, como ya les dijimos, estaremos hablando de asesinos seriales. Estas personas que hoy analizaremos un poco el comportamiento de algunos de ellos para intentar llegar a esa conclusión del por qué lo llegaron a hacer. ¿Fue solo algún trauma psicológico? ¿Fue influenciado por alguna otra cosa? Ya lo descubriremos. El primer caso que tenemos para ustedes es un asesino que presentaba un cierto comportamiento atípico desde pequeño, así que vamos a escucharlo. Esta historia corre por el buen Andrew. ¿De quién vamos a hablar, Andrew? Vamos a hablar de Edmund Kemper. Es un asesino estadounidense, el cual desde que pequeño empezó a desarrollar comportamientos psicópatas.
se dedicaba a matar, y mutilar animales, decapitaba las muñecas de sus hermanas. Por esto su madre tenía miedo de que llegara a hacerle algún daño a sus hermanas, por lo cual la medida preventiva que tomaba era que por las noches, al momento de tener que todos irse a dormir, encerraba a Edmund en el sótano de la casa y ahí lo dejaba incluso hasta altas horas de la tarde. Generalmente en esos lapsos de tiempo donde lo tenían encerrado, lo alimentaban solamente con cabezas de pescado calentadas. Y en eso consistió básicamente gran parte de la infancia de Ed Kemper. Avanzándonos un poco más en su historia, ya llegando a su adolescencia, llegó un momento en el que se fue a hospedar a la casa de sus abuelos. En ese momento, los primeros días estuvo todo correcto, hasta que un día le llegó un deseo. Simplemente sintió la necesidad de saber lo que se sentía asesinar a alguien. Por ende, fue hasta donde estaba su abuela y terminó con su vida. Al momento en el que llega su abuelo, también opta por terminar con la vida de su abuelo. Al momento en el que terminan los actos, él mismo llama a la policía y irrumpen en la casa de sus abuelos donde se estaba alojando Kemper. Acaban mandando a Kemper a un hospital psiquiátrico, ya que solamente tenía 15 años de edad. En el momento en el que se le pregunta por qué decidió hacer eso, su respuesta fue que al matar a su abuela simplemente quería saber lo que se sentía matar a alguien. Y al matar a su abuelo, dijo que lo había hecho por el hecho de que se iba a enojar porque había matado a su mujer. Una vez internado en el hospital, se hizo amigo de su doctor, con el cual al pasar del tiempo acabó siendo su asistente. Entonces, por medio del doctor, Kemper comenzó a tener acceso a todas las pruebas y evaluaciones que se tenían para determinar a un paciente mental. Por ende, estudiándolo y ensayando, consiguió que le dieran el alta a base de emular sentimientos y actitudes de una persona sana. Actitudes que generalmente se tomaban en cuenta para internar a una persona. A partir de que sale, Kemper está tranquilo durante bastantes años hasta que llega a la adultez, donde comienza a hacer la serie de asesinatos por la cual se le conoce precisamente como el asesino de colegialas. Comenzó a asesinar a varias mujeres universitarias con el modus operandi de que las llevaba a algún lugar alejado. Todo esto fue acumulándose y llevándolo hasta cierto punto en el que le dio el coraje suficiente para ir a casa de su madre, donde se encontraba ella dormida. Llegó, abrió la puerta silenciosamente para no hacer ruido y asesinó a su madre de 17 puñaladas en el pecho. Acto seguido, decapitó la cabeza de su madre. Después, no satisfecho con esto, llamó a una de las amigas de su madre, la cual sufrió exactamente el mismo destino. ¿Sabes más o menos cuántos fueron los asesinatos que cometió? Según tengo entendido, fueron 36. 36 asesinatos, ok. Antes de analizar este caso, pasamos a la segunda historia, que es un contraste un tanto drástico. Esta historia es de un asesino que al parecer no tenía algún antecedente psicológico, que es a lo que vamos. Esta historia corre por cuenta de Nadai. Yo voy a hablar de Harold Shipman, el cual pues era un médico y él fue acusado por matar a 218 personas, los cuales eran sus pacientes. Pues ellos cuando fue llamado, ya así como ya que le pusieron su demanda y todo, le corroboraron nada más 15 asesinatos, o sea que sí fueron de él, exactamente. Pero tenían en duda de que hubo 215 personas las cuales fueron sus víctimas, y aparte había 250 personas de las cuales supuestamente él fue autor de
de homicidio. Okay. Entonces, pues, ¿por qué corroboraron eso? De que él fue el culpable, ya que a lo que fueron investigando, el médico les inyectaba morfina. Entonces, pues en su acta de defunción de las personas, aparecía que tenían elevadas esas... Pues, no sé cómo se le puede decir, estadísticas. No, esos, bueno, salía, pues sí, como positivo esos estudios, ¿no? Tal vez. Ajá. Sí, entonces, pues en sus resultados, en su acta de defunción aparecía eso. Y pues aparecía claramente la firma del doctor, Ajá. que él fue el que autorizaba. el que autorizó la dosis. Bueno, la firma esa. Y pues no quiso declarar por qué lo hizo, por qué sucedió todo eso, simplemente pues lo hacía. Ajá. Y aparte, pues sus víctimas pues eran mayores, personas mayores, arriba de la persona más joven a la que mató fue de 41 años. Okay. Entonces sus personas a las que él asesinaba eran mayores de 40 años, eran ya personas y enfermas, viejas, ¿no? Supongo. Pues sí, Okay. la mayoría estaban enfermas. Pues es que hay un contraste muy drástico en estas dos historias, o sea, bueno, yo lo veo desde un punto muy frío de esta última historia. A lo mejor el médico lo hacía hasta por bien. Bueno, podríamos meternos un poquito ahí en controversias, pero a lo mejor un tipo de eutanasia, ¿no? Nunca sabremos en realidad si no quiso declarar cómo fue el proceso, pero imagínate que tú eres doctora, ¿no? Y tienes un paciente ya súper mal al punto que necesita la morfina. Ya para que un paciente necesite morfina es que es un paciente ya que sufre de dolores insoportables. Entonces, pongamos en el punto de que a lo mejor eran pacientes que en realidad no solo de que ya me quiero morir, sino que en realidad necesitaban, o sea, ya no podían seguir en este plano. Y a lo mejor le pedían al doctor así de, no doctor, es que sabe que ya la verdad ya no puedo más, necesito que me ayude de cualquier manera, quiero dejar de sufrir. Y a lo mejor de ahí pudo haber empezado, ¿no? A lo mejor como un tipo de piedad, podríamos decirlo. Pues sí, fíjate que a lo mejor y así inició. Pero ajá, sí, después se le hizo ya como que... y le agarró un gusto, sí. No sé. Pues sí, a lo es mejor que ya cada después... persona que... Ajá, a lo mejor ya no era sabe. después de, oiga señora, es que usted ya está muy mal, no le parecería dejar de sufrir si yo le ayudara. O sea, nunca sabremos en realidad cómo estuvo eso, pero podría ir por ahí. A lo mejor sí al principio sí fue así como ayudando y después ya llegó al punto de un tipo de obsesión, ¿no? Ajá, que le agarrara un gusto y que ya hasta él propusiera a los pacientes para poder hacer eso. A lo mejor podría ir por ahí intentando ver el lado médico desde ese punto. Sí, y si no quiso dar una declaración es porque no tenía algo... Ajá, algo, pues ni cómo defenderse ni qué argumentar ante eso, o sea... Bueno, ahí yo creo que sí entraría mucho en controversia porque sí muchos dirán, es que no manches, los estaba matando, esa no era su responsabilidad. Pero a lo mejor si hay un médico viéndonos, a lo mejor podría decir, sí, yo tengo que ver por mis pacientes, pero también me pongo en su lugar. O sea, si está sufriendo, si ya no puede más con eso, a lo mejor yo tengo el deber de ayudarle y a lo mejor podría encaminarse hacia ese lado. Digo, es un tema muy controversial, en realidad no sabemos por qué lo hizo, si lo hacía tal vez de mala manera, nada más de, pues miren, él ya vivió mucho, ¿no? Ahí le va más de morfina, sobredosis y vámonos. Entonces nunca sabremos en realidad, pero pues hay esos dos puntos. Pero en realidad no tenía así como que un antecedente psicológico, ¿no? Bueno, lo que parece. Ajá, lo que se tiene. No. En cambio, el primer asesino, Edman, todo lo contrario, o sea, ahí si podemos ver eso, fue como que un patrón que, bueno, yo desde cuando lo estabas contando, fue así como que a lo mejor hasta la misma familia se lo fue provocando, ¿no? O sea, claro. Oye, sí. El hecho de decirle, no, es que tú haces eso con las muñecas, te voy a encerrar. A lo mejor el niño simplemente lo hacía por jugar, sin saber, o sea, es como cuando uno agarra, no sé, bueno, yo de chiquito, no sé si todos, pero a veces que conocíamos la lupa, el poder de una lupa, y estábamos ahí a lo mejor con las hormigas. Obviamente llega un punto en que dices, no, está bien matar a esos animales, pero a lo mejor él empezó también así como de, ¿qué pasa si las desarmo, no? A lo mejor la mamá dijo, no manches, este va a ser asesino, es que tú vas a ser asesino, tú no puedes hacer eso, a encerrarte. Y a lo mejor ahí le empezó a meter las ideas a su cabeza. A lo mejor llegó un punto en el que él dijo, no mames, ¿es cierto? Sí. Yo voy a ser un asesino. Y a lo mejor él mismo fue creando. Y aparte lo trataban como un animal. O sea, el hecho de encerrarlo, de darle de comer cabezas de pescado. ya sé, o sea.
Es así como de, o sea, tú lo estás Eso, tratando como un desde animal. ahí empieza la enfermedad, si te das cuenta, no empieza en el niño. Ajá. Ponle que a lo mejor fue pura curiosidad el haber hecho eso. Bueno, el matar animales sí es algo más fuerte, ¿no? A lo mejor sí mataba animales, sí comentaste eso. Sí. Que también les quitaba la cabeza y todo eso. Ahí a lo mejor sí, pero a lo mejor, pues también veamos los años en los que sucedió eso. O sea, a lo mejor no había la cultura de la psicología en este momento. Pues sí. De que, ok, te está pasando eso, pues vamos a que te atiendan, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tienes, por qué lo haces. En cambio de eso, le das un motivo así de, no, es que tú eres malo, vas para allá y te al fin de cuentas es la forma que lo cuentan los medios. O sea, los medios cuentan que mataba y decapitaba a los animales, pero bien pudo haber sido curiosidad. O sea, era un niño. A fin de cuentas, un niño no hace las cosas con maldad. Entonces bien lo pudo haber hecho por admiración a la biología, por así decirlo. Sí, entiendo pues tu sí, punto. Por experimentar. Y es que, pues, ¿quién no experimentó? O sea, tú te encontrabas un animalito y decías, ¿qué onda con este animal? O sea, ¿cómo funciona un animal? Yo al menos de chiquito me preguntaba mucho es que como un corazón puede darle vida a todo. O sea, yo entendía que latía, pero nunca entendía que el latido hacía que la sangre circulara. Entonces, si yo estaba así despierto de chiquito, ahora alguien diferente a mí, a lo mejor más inteligente que yo, con más curiosidad, pues que no pudo haber pensado, ¿no? Sí. Nunca sabremos eso, pero yo pienso que ahí sí fue más el hecho de que la familia propició a que el niño evolucionara de esa mala manera, a mi punto de vista, claro. A lo mejor sí tendría algo ahí, si no, algo seguro, la familia hizo que eso aumentara. Es lo que siempre pasa, hasta pasa en los adolescentes. Claro. Los castigan, no los dejan salir y ¿qué pasa? Se vuelven rebeldes, en pocas palabras, y ahora sí que bien dicen, lo prohibido llama más. Bueno, estos fueron nuestros dos primeros casos. Vamos a pasar al siguiente caso, que también es un caso muy interesante. Es el caso de los narcos satánicos. Este personaje fue una persona que también se le conoció como el padrino de Matamoros o el narcosatánico de Matamoros. Él nació en Florida, en Estados Unidos, en el año de 1962. Sus padres eran cubanos y bueno, él nació allá, pero después se mudaron para acá, para México, en 1972. Pero la mamá, a fin de cuentas, se acabó separando del papá de esta persona y se fue para Estados Unidos otra vez, donde se volvió a casar. Después ya regresan a México, muere el padrastro y al momento de que muere, el padrastro se dan cuenta que estaba relacionado con lo que era el ocultismo y el narcotráfico. O sea, ya era un punto así como que, güey, qué pedo, ¿no? Sí. Entonces ya, bueno, se instalan en Ciudad de México, ya después de que murió el papá y todo eso. Y él se supone que era muy bueno para lo que era la lectura de cartas de tarot. Entonces empezó a hacer amistades tanto por su habilidad que tenía. Todo empezó porque la mamá dijo, tú predijiste los atentados contra Kennedy, entonces tú eres muy bueno para predecir cosas, deberías meterte allá. Resulta que el chavo tenía cierta habilidad, se empieza a relacionar con todo eso, se empieza a relacionar con personas, tanto actores, cantantes, políticos, hasta incluso gente de la policía, bajos rangos, y con narcotráficos, ¿no? De ahí empieza como que a empezar con esa... agarrar suelo. Se instala en Ciudad de México, como ya lo mencioné, reclutó a dos discípulos que al fin y al cabo acabaron siendo sus discípulos y pues sus sirvientes a fin de cuentas. Tuvo trato, como ya lo dijimos, con estas personas que eran pues un tanto... pues, o sea, ya para tener trato con políticos y con cantantes y a la vez con narcotráficos, que eso no se da en México, o sea, es muy raro que un cantante él practicaba una religión que era la religión mayambe. Si no lo estoy pronunciando bien, ahí les dejaré el nombre exacto aquí abajito en un pequeño subtítulo. Pero bueno, todo iba bien hasta que un día el chavo se empieza a meter ya más en el narcotráfico, más con las influencias que tenía y todo ese rollo. Y llega un punto en el que dan con él, lo atrapan. ¿Y qué pasó ahí? Que la policía después encuentra un caldero donde había huesos de columnas, corazones, sangre, cerebros y un sinfín de cosas que al parecer eran rituales que él realizaba a nombre de esa religión.
Entonces aquí ya estamos viendo otro punto, o sea, ya aquí fuera, obviamente tenía que tener un trastorno el chavo para poder hacer todo ese rollo, ¿no? Pero ya aquí vemos una influencia religiosa también a fin de cuentas, o sea, él fue bautizado por la doctrina católica, pero él también seguía esa otra religión. La religión esta otra era por parte de su madre, si no me equivoco. Entonces, pues ahí ya vemos una influencia así como de: tú haces esto porque tú eres bueno para eso, y si haces eso te va a dar más poderes, por así decirlo, ¿no? Y era lo que le encontraron. Después pues ya fueron dándose cuenta de que muchos asesinatos coincidían con ese modus operandi, y cayeron en la conclusión de que fue él, o fue su grupo pues de narcos satánicos, y por eso el nombre. Entonces aquí ya vemos este otro punto de que ya no fue tanto algo psicológico, meramente algo de la familia. Bueno, podría ser que sí de la familia, no sé qué piensan ustedes, pero pues siento que todo era así como que un poquito de todo ahí, más bien, ¿no? Pues es que quién sabe, porque pues sí, o sea, de que inició por la familia, pues fue la que lo animó, ¿verdad? La mamá, creo. Sí, lo comentaste. Sí, la mamá. Entonces, bueno, ella lo animó, pero no sé, creo que aquí entra la ambición, porque bueno, no sé cómo haya sido bien el caso, pero normalmente si estaba viendo que le iba bien y se empezó a envolver en el narco, fue porque le empezó a ir mejor. Entonces, ambición, sí, creo sí. yo. No sí, sé sí. si sea cierto o no, pero eso es lo que a mi parecer, pues fue eso. Sí, a fin de cuentas también se puede decir que la familia de cierta forma lo metió en esto, porque tengamos en cuenta y seamos realistas, la mayoría de nosotros no eligió nuestra religión que tenemos desde que somos pequeños. Sí. Ninguno de nosotros dijo: oh, yo voy a ser cristiano, yo voy a ser judío. No, elegimos, bueno, ni siquiera elegimos, seguimos la doctrina o la religión que se nos ha inculcado por la situación social o la familia en la que hemos nacido. Meramente herencia. Entonces, de cierta forma, su mamá fue la que lo convirtió o lo inculcó en la doctrina que lo convirtió en lo que llegó a ser. No, y aparte, o sea, es que, bueno, a ver si quieres. Fue más o sea, yo a lo que me refiero, creo que fue más por lo que le dijo que era bueno en acertar en las cosas, ¿no? Sí, pero también toma en cuenta eso de que, o sea, si él hubiera querido, pues igual nada más seguía con eso, pero él tenía la ambición de evolucionar, y como según esto, haciendo esos sacrificios, él podía ser mejor en eso. Pues a lo mejor fue así como de, pues le sigo. Porque obviamente, o sea, yo he conocido personas que inician en una religión por familia y después se cambian de religión. Pero son pocos los casos, siendo sinceros. O sea, pocos los casos de que a lo mejor el católico se haga meramente cristiano, o viceversa, o de alguna otra religión. Pero llega a pasar. Casualmente, pero llega a pasar. Entonces también es voluntad propia. A lo mejor esta persona le gustó el camino y pues simplemente lo siguió. O sea, dijo, sí, claro, bueno, para esto me está saliendo. Como dijo Nadai, voy teniendo dinero, voy conociendo gente importante. Pues ¿por qué no le sigo, no? ¿Por qué no evoluciono en todo esto? Y pues eso pasó. Pasamos al siguiente caso. Este es por parte de Nadai nuevamente. Yo voy a hablar sobre la Condesa Sangrienta. No sé si la han llegado a escuchar. Es un caso también muy popular, el cual fue sobre una condesa llamada Isabel Báthory. Ella pertenecía a una de las familias más importantes en Hungría, la cual pues fue una asesina, fue considerada asesina serial. Pues fue considerada asesina serial por las muertes que causó, la cantidad de muerte que causó. Ella, pues, principalmente fue por un trauma, ya que, pues, estaba obsesionada con su belleza, y en una caminata que tuvo, se encontró con una viejita, la cual, pues, no sé, yo creo que la discriminó o le dijo algo, y la viejita, pues, la maldijo, la cual le dijo que cuando ella creciera, que se hiciera de esa edad, iba a ser igual a ella, iba a estar igual de vieja y pues fea, por así decirlo. Entonces, pues ella se quedó así de, pues no, ¿por qué voy a ser así? ¿Por qué me voy a ver así? Entonces de ahí empezó a agarrar su obsesión de que no, ella tenía que ser bella siempre, ella toda su vida iba a ser hermosa.
Y pues con ese trauma que vivió por un tiempo, en una de esas se dio el caso de que empezó con todo eso por castigo. Bueno, una de sus sirvientes la estaba peinando y en una de esas le jaló el cabello a la condesa y la condesa se enojó, se molestó porque no se creyó que había sido adrede. Entonces ella se volteó y la bofeteó y le sangró la nariz a la sirvienta. Entonces la sangre de la nariz le cayó en la piel de la condesa y no sé, le cayó la sangre en la piel de la condesa y ella dijo que había notado que sus arrugas habían desaparecido. Entonces de ahí se agarró y dijo que pues la sangre de las jóvenes la iban a rejuvenecer y empezó a alimentarse de eso. Empezó a invitar a jóvenes, a secuestrar niñas y empezó a lastimarlas. Primero que nada las perforaban, las agujereaba y de ahí tomaba su sangre, se bebía la sangre, se bañaba en su sangre y todo con la sangre de ellas. También había visto que también supuestamente se comía los ojos. No me acuerdo bien cómo decía, pero los ojos de las jóvenes. Y pues empezó a hacer todo eso y claramente sus sirvientes, sus seguidores pues fueron sus cómplices. Ellos le llevaban a las niñas a su castillo y ahí las castigaba. Y hubo unos casos donde se lograron escapar algunas, pero mandaba luego a los sirvientes para recuperarlas, para que regresaran con ellas. Entonces pues terminó poniendo hasta al sacerdote de su lado, ya que le empezó a amenazar de que le tenía que cubrir eso, que él no podía dar una mala imagen, ya que ella era pues una autoridad muy grande, pues que le siguiera haciendo sus misas normales. O sea, si las encontraban muertas, pues sus misas les celebraran, que no tuvieran pues alguna excusa de que no podían hacerlas. Entonces pues así pasó todo eso. Y el sacerdote quería hablar, quería decir, pero pues no podía, sí, algo le iban a hacer. Entonces pues decidió no decir nada. En una de esas un conde fue a ver cómo estaba todo ahí y vio que había una mujer. O sea, nadie lo recibió, entonces él se pasó. Y ahí fue donde fue descubriendo todo lo que pasaba. Y entró y en un patio había una mujer tirada en el piso, una sirvienta. Dijo, pues yo creo que la castigó. Y se siguió y se metió porque era muy normal. Se metió a al salón principal y encontró a una mujer desangrada. Y poco después había otra mujer viva, pero ya igual desangrada, pero estaba viva. Entonces le dijo que pues necesitaba ayuda y todo eso. Y él fue a la mazmorra, al calabozo. Sí, y ahí encontró a una docena de mujeres vivas y se empezó a preocupar. Entonces empezó a llamar a más ayuda para que le ayudaran a buscar y todo, a sacar la carne del matadero. Sí, y entonces fue cuando se encontraron si mal no recuerdo eran 50 cadáveres. Exhumaron 50 cadáveres en el castillo. Y aparte el olor a putrefacción en todo el castillo. Había manchas oscuras que no sabían de qué eran, pero luego se dieron cuenta que eran manchas de sangre. Yo creo que una de las asesinas más grandes, ¿no? Que ha habido, o sea, al menos de las de las escritas retorcidas. Ajá, más retorcidas, y digo más grandes por el punto de la cantidad de víctimas, o sea, porque no manches, ¿cuántas mil qué? 1627. No te pases de lanza, o sea, esas fueron las que fueron descubriendo después, porque o sea, no al parecer no las escribió todas en el diario, nada más escribió en el diario 600, pero la cuenta seguía subiendo. Sí, pues y la verdad, quién sabe en realidad cuántas hayan sido, sí, o sea, cuántas más hayan sido, porque pues en realidad no tenían un registro, bien lo dijiste, entonces pues no manches, imagínate, o sea, cuántas no se echó nada más por pensar ella de que eso le estaba ayudando a rejuvenecer, que era como su puesto de la eterna juventud a fin de cuentas, el elixir de la vida.
Pero Sí. bueno, ahora después de ver a una de las asesinas más grandes, nos vamos a pasar a uno de los asesinos más famosos, si no es que el más famoso del mundo, básicamente. Que este es el Buen Jack el Destripador. buen Jack el Destripador, así es. Pues Jack el Destripador, un asesino del cual se dieron cuenta en el año 1888 y que hasta el momento nadie sabe quién es. Sí, consiguió mantenerse en el anonimato pese a las múltiples víctimas que llegó a ser y el modo tan icónico que tenía de expresar incluso que él lo había hecho. Con el hecho de... Sí, o sea, es que fíjate, o sea, forma tan característica de hacerlo y la capacidad de mantener el crimen perfecto a fin de cuentas, para que nadie te descubriera quién eras, ¿no? Claro. Porque, pues fíjate, o sea, para quien no conozca la historia de esta persona era una persona que, bueno, a sus víctimas las encontraban mutiladas, con los órganos de fuera, con la garganta cortada, la desfiguración de la cara en mujeres, o sea, y sobre todo se enfocaba en eso, si no me equivoco, se enfocaba en mujeres de la vida galante, en prostitutas. Eran sus principales víctimas y todas las encontraban con esa característica de que principalmente pues sus órganos los tenían expuestos. Exacto. La cavidad abdominal, la genital también mutiladas, entonces era así como que su patrón, ¿no? Era algo que era así como de, no, este lo hace y ese también, no. Cabe recalcar que los cortes y las heridas eran de una precisión Ajá, quirúrgica. Exactamente. Sí, era un punto que también los tenía así como porque, o sea, él se mofaba incluso de la policía haciéndoles llegar cartas. Claro. Donde les decía, o sea, les estoy dejando tantas pistas y no me atrapan. De hecho, gracias a estas cartas es como se le da el apodo que hoy le podemos dar a este asesino de Jack el Destripador. Ya que en una de estas cartas él pone como su nombre, Jack el Destripador. Y sí, o sea, otra cosa también muy interesante es que, o sea, las mismas autoridades tenían sospechas, tenían sus sospechosos, pero en realidad nunca supieron quién fue. Lo que sí, como ya lo mencionabas, es que como tenía cortes muy precisos, como era así como que muy minucioso, pues creían a veces, o sea, desconfiaban hasta de médicos, desconfiaban de diferentes tipos de personas enfocadas, pero en realidad no pudieron inculpar a ninguno porque no tenían las pruebas suficientes que inculparan a una persona en particular, a fin de cuentas. Para no hacerlas largas, hay 300 cuerpos sospechosos de este asesino que presentaban, les digo, las características que ya mencionamos ahorita, pero en realidad nunca se supo a cuántos mató y quién fue. Esta persona no se sabe si tenía algún trastorno, que obviamente tenía que tenerlo, o sea, claro, para hacer todo eso. Pero pues no manches, o sea, ¿cómo puede ser un asesino una persona tan inteligente, no? O sea, pues de hecho la mayoría de los asesinos son personas inteligentes. Sí, personas que tienen que calcular bien cada movimiento. Sobre todo esta persona, o sea, él es como que el claro ejemplo del crimen perfecto, a mi punto de vista, porque pudo hacer todo lo que quiso hacer, se burló de las autoridades y ni así lo pudieron encontrar. O sea, a lo mejor no es del todo bueno halagar a este tipo de personas, pero qué gran inteligencia de haber tenido para poder haber hecho todo eso sin que nadie lo atrapara. Estaba 10 pasos adelante. Ajá. Pudo haber sido alguien dentro de los mismos investigadores, pero en realidad nunca se supo. O sea, a lo mejor él mismo estaba tras sus pistas y casualmente nunca lo encontraron. Así como la pequeña historia que contamos al principio, pero bueno, el chiste es que el mundo está loco, señores. Tengan mucho cuidado con quién se juntan. Que en realidad ya como vimos no podemos saber. Tal vez Andrew es un asesino, Nadaya es una asesina. Yo no, claro que no. Pero hay que tener cuidado de todos. O sea, en realidad no sabemos con quién nos juntamos. Se dice que cada persona se topa con 8 asesinos seriales durante toda su vida. Y así tú puedes ir caminando por la calle y ya te topaste con una persona que ya mató a 3 personas más. Entonces, en realidad nunca sabemos eso, no sabemos quién es. Hasta hay caritas de angelitos que aparecen en documentales o ese tipo de cosas. Y no te esperas que son ellos o que ellos pudieran matar a una persona. Sí, exacto. No sabes en quién puedes. Tengamos en cuenta que las víctimas son personas como tú o como yo que tuvieron la mala suerte de que no solo se lo toparon.
Sí, que tuvieron la mala suerte de estar con esas personas sin saberlo, o sea, porque por ejemplo, ¿quién iba a imaginar? A lo mejor, pues ponle que no, pues la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, ¿no? Entonces, ellas a fin de cuentas estaban haciendo su trabajo. ¿Quién iba a imaginar que esta persona estaba haciendo eso? Enfocada en ellos, o sea... espero que no haya algún asesino que mate a personas que hagan podcast, porque no manches. Sí, entonces, o sea, hay gente muy loca, amigos. Ya saben, o sea, aprovecho para hacer una mini cápsula. Si ustedes sienten algo raro, no duden en ir al psicólogo. No tiene nada de malo ir al psicólogo. Cuídense, cuiden a su familia, quiéranse todos. Si en algún momento se sienten en peligro caminando en la calle, no duden en llamar a las autoridades. O pedir ayuda, o sea, si van en la calle y se sienten en peligro, tanto hombres como mujeres, o sea, no excluimos que solo sea la violencia para un solo género, porque no es así. Entonces, si algún día se sienten en peligro, pidan ayuda. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a apoyar, o sea, al menos a tirarles la mano, al menos hacer algo por ustedes. Si tienen el miedo de que algo así pase, ayuda. Si necesitan alguien con quien hablar. Alguien con quien hablar, exactamente. O ustedes mismos que no se sientan bien, pues no somos a lo mejor las personas totalmente indicadas que podamos ayudarles, pero crean que pueden contar con nosotros, con la página de Tierra Muerta MX como tal. Manden mensaje y con gusto cualquiera de nosotros puede ayudar, al menos a escucharlos. Creo que fue un podcast muy bueno. Nos sentimos hoy más relajados que otros días, extrañamente. Sí. Salió todo más fluido, las grabaciones incluso salieron muy rápido. Y espero que les haya gustado. Fue un tema que ya teníamos pensado sacar y no habíamos podido. Nos retrasamos un poquito en cuanto a podcast por el tema de la pandemia. Entonces espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden dejar su like, suscribirse, dejar sus comentarios sobre los temas que quisieran verlos. Y pues nos despedimos. Se despide Nadai, se despide Juan Andrew. No se olviden de participar en la dinámica. Recuerden haber contado todos los logos que aparecieron de este lado. Mandárnoslos a Facebook y entrarán a la dinámica, ¿sale? Pueden participar de cualquier parte de la república. El envío corre por nuestra cuenta. Entonces anímense. Estamos para ustedes y nos despedimos. Y recuerden que por más solos que se sientan, siempre hay alguien observándolos.